Gracias al Señor por el tiempo que tenemos hoy nuevamente, hermanos, para tener esta nueva enseñanza, esta nueva charla, ¿verdad? Es interesante que en el capítulo 7 y 8 de Romanos, el Señor pone en mi corazón que de alguna manera lo miremos, y tiene que ver efectivamente con una palabra que se repite mucho en la Escritura, y específicamente en estos capítulos. Si ustedes ven el capítulo 7 y 8, está plagada de una palabra, habla de varias, pero por sobre todo la palabra ley, la 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 ley. Normalmente cuando la Escritura nos repite una palabra, efectivamente le da una connotación de importancia, y normalmente son palabras en las cuales nosotros tenemos que fijarnos un poco más para comprender qué es lo que el Espíritu quiere decirnos a todos y cada uno de nosotros. Y bueno, evidentemente aquí la ley, la palabra ley, se utiliza en varios sentidos, como por ejemplo la ley de Dios, digamos que es uno de los sentidos principales, pero también ahí habla de dos leyes importantes, de tres leyes más importantes. Habla de la ley del pecado y de la muerte, habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, y habla de la ley de mi mente. Entonces estamos hablando allí de la ley de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de mi mente, estamos hablando de la ley del pecado y de la muerte, y estamos hablando de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, es muy importante esto, hermanos, porque estas son leyes que en los diferentes niveles tienen una connotación importantísima en nuestra experiencia diaria, ¿verdad? En nuestra relación con nuestro Padre. Y por sobre todo, el cómo a través de las leyes, de estas leyes, cuando el Señor nos ilumina y nos da sabiduría para que podamos comprender, cómo a través de estas leyes nosotros podemos activar los botones adecuados que nos permitan, por sobre todo, ¿no es cierto?, a través de estas leyes que el Señor ha puesto con la finalidad de que se cumpla su objetivo, su deseo, y es que nosotros vivamos la vida que Él ha dispuesto para todos y cada uno de nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Es una ley que puede operar en ti y en mí, y que definitivamente nos libra del resto de leyes. Ahora, para esto es muy importante que entendamos algunos temas que efectivamente la Escritura nos muestra. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 7, ¿verdad? La Escritura arranca diciendo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Evidentemente se está refiriendo a la ley de Dios, y lo comenta así porque en el capítulo 6, ¿no es cierto? Y aquí también en el capítulo 7, la Escritura nos muestra cuál fue el propósito de la ley. El propósito de la ley de Dios, o el propósito de los mandamientos de Dios, que llamamos la ley de Dios, ¿sí? La ley de los mandamientos, la ley de Moisés, si queremos verla también así. Ese propósito nunca fue el hacernos justos. El propósito de la ley fue, por de todo, el que en nosotros abunde el pecado. Fíjese, contrario a lo que nosotros pensaríamos, aparentemente una ley lo que hace es que nosotros seamos mejores personas. Pero el propósito de la ley que el Señor nos entregó fue el que en nosotros se revele quiénes verdaderamente somos. Es decir, lo voy a poner así, un espejo, ¿no es cierto? Un espejo lo que hace simple y sencillamente reflejar la realidad o la verdad de lo que tiene enfrente.
Si yo soy un hombre muy feo y yo me veo en el espejo, evidentemente no le puedo echar la culpa al espejo de lo que el espejo está reflejando. Simplemente el espejo lo que está reflejando es que yo soy un hombre muy feo. Entonces yo me veo muy feo, pero no porque efectivamente el espejo tenga algo que ver, sino que definitivamente es lo que yo de alguna manera estoy mostrando que soy, por poner simplemente un ejemplo. Pero por ir a otro lado, si yo tengo alguna imperfección en mi rostro, en mi cara, una cicatriz, yo qué sé, algún tipo de floramiento como es en mi piel, etcétera, el espejo lo que va a hacer es reflejar justamente aquello que yo estoy padeciendo. Muchos de nosotros, ¿verdad? Muy tempranito vamos al espejo en la mañana para ver cómo estamos y nos observamos y simplemente pues esto lo que nos muestra es, ¿verdad?, la condición en que nos encontremos en este momento. Ahora, la escritura, la Biblia, la ley es un espejo, pero es un espejo que muestra la condición interior, no la condición exterior. No es como el espejo que nos muestra la cara, este es un espejo que nos muestra el alma y que nos muestra quiénes verdaderamente somos nosotros. El hombre, el ser humano, tiene muy buena opinión de sí mismo todavía. El ser humano cree que es capaz de poder agradar a Dios por sus propias obras. El hombre todavía tiene metido en la cabeza que si obra de alguna u otra manera, va a recibir bendiciones y premios de parte de Dios. Y la Escritura es tajante en decirnos que la salvación, llámese salvación, salvación eterna, es decir, nosotros vamos a ser libres del fuego eterno, del infierno, como lo queramos llamar, salvación eterna, pero la salvación también, como hemos visto, tiene una connotación de provisión actual, ahora, para nuestras necesidades inmediatas. Provisión, sanidad para hoy, liberación para hoy. Es decir, todos nosotros, mis hermanos, estamos de alguna manera necesitados en alguna de estas áreas, sea en el área de la salud. Ahora, llámese salud no solamente física, salud mental, salud emocional. Estamos hablando de salud espiritual, es decir, la salud en los diferentes ámbitos, desde el espíritu hasta el cuerpo. También vamos a tener necesidades que tengan que ver directamente con liberación. Muchos de nosotros necesitamos ser libres de muchas cosas, desde lo exterior hasta lo interior. Desde lo interior, de temores, de miedos, de estrés, de ansiedad, nuestros propios pensamientos, de nuestra propia justicia. Necesitamos ser libres, ¿verdad?, de circunstancias externas que de alguna manera nos tienen atados. Drogas, alcoholismo, pensamientos inadecuados, lujuria, deudas, etcétera. Todos de alguna manera en estas áreas de nuestra vida necesitamos ser efectivamente libertados. Y también la Escritura nos está hablando de provisión. Todos necesitamos algún tipo de provisión, sea económica, sea anímica, es decir, para el alma, para las emociones, para los deseos, en el espíritu. Ahora, allí es donde la Escritura efectivamente nos muestra que lo que Dios quiere es que nosotros podamos ser libres de todo aquello que de alguna manera la ley va revelando en nuestro corazón. Es decir, el propósito central de la ley, de acuerdo a lo que comenta el apóstol Pablo en el capítulo 6, ahora en el capítulo 7, es efectivamente realmente conocer el pecado que está en mí. Fíjate lo que dice aquí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley
es la que pone en evidencia el pecado que está en mí, por una muy sencilla razón. Porque el Señor demanda de nosotros por medio de la ley, ¿no es cierto?, efectivamente, santidad absoluta, al punto que ni siquiera un mal pensamiento nosotros deberíamos tener en nuestra mente. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Imposible. Y el segundo mandamiento, la Escritura dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imposible. Esos dos mandamientos, ¿verdad?, son imposibles de cumplirlos. Entonces, aquí la Escritura nos dice que yo no conocía el pecado sino por la ley. Es decir, yo no conocería quién verdaderamente soy delante de los ojos de Dios sino por la ley. Es decir, si no existe ley, tampoco existe pecado. Si no existe ley, no se inculpa de pecado. Entonces, esto solamente para entender que el propósito central de la ley es el que efectivamente nosotros sepamos que somos pecadores en términos de la carne y que no hay un solo hombre que tenga la capacidad de poder agradar a Dios por sus propios méritos. Y después de esto la Escritura comienza a hablar de otras leyes. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque cuando la ley de Dios primero cumple su propósito, el propósito de la ley es mostrarme que soy pecador, es mostrarme que efectivamente yo soy acusado por la ley, es mostrarme que yo soy condenado por la ley, es mostrarme que por mí mismo no tengo ninguna mínima posibilidad de agradar a Dios, o de ganarme la vida eterna, o de obtener favores de parte de Dios. Muchos de nosotros a veces venimos delante de nuestro Padre a pedirle cosas, recordándole lo que hemos dejado de hacer, recordándole lo que éramos o hacíamos y ahora ya no hacemos. Y de alguna manera creemos sin que nos demos cuenta que el Señor nos va a premiar por nuestra buena conducta, o al contrario, nos va a mandar males por nuestra mala conducta. Hermanos, esta es una manera humana de ver las cosas que no ayuda en absoluto al crecimiento espiritual. Porque nosotros seguimos todavía enfocados en las cosas que hacemos o dejamos de hacer para relacionarnos con Dios. Y esto, como vamos a ver más adelante, más bien se constituye una ley de muerte. Porque la Escritura más adelante dice: cuando yo quiero hacer el bien, encuentro una ley, como vamos a ver, yo encuentro una ley en mí, que cuando quiero hacer el bien, encuentro una ley que el mal está en mí. Es decir, cuando yo quiero hacer el bien, activo un botón que hace que el mal se despierte en mí. Y fíjate, es tan cierto esto que el Señor nos dio una ley que es buena, que es justa y es santa, y esa ley, en lugar de activar en nosotros el botón de la santidad y de la justicia, el deseo de hacer la ley y de cumplir los mandamientos activa justamente el botón del mal, que me lleva cautivo a hacer justamente aquellas cosas que sé que no debo hacer. Es muy importante, hermanos, que entendamos esta primera parte, porque si nosotros nos rendimos al hecho de que en nosotros no hay justicia, de que en nosotros no hay santidad, hablo de en nosotros fuera de Cristo, de que en nosotros mismos, por más buena opinión que mi mamá tenga de mí, o mis hermanos, o yo mismo, o las personas que me conocen, eso no cambia en absoluto la mentalidad que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es que ningún ser humano será justificado por sus obras, no por obras, sino por medio de la fe. El versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, dice, mas el pecado aprovechándose del mandamiento de Dios. Fíjate, el pecado es maloso, ¿no? Dice, mas el pecado
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda, porque en el caso aquí es que la ley dice que no codiciarás. La ley dice no codiciarás. Pero el pecado, valiéndose del mandamiento, produce en mí justamente lo contrario a lo que la Escritura dice que yo no debo hacer. Ahora, aquí se muestra el pecado produce en mí, el pecado produce en mí, es un ente, es una persona que mora en mí, ya vamos a ver en dónde, y que tiene la capacidad de producir en mí todo aquello que es contrario a lo que la ley de Dios demanda de mí. Es decir, esto denota algo muy importante, que el pecado es más poderoso que yo. Yo quiero hacer el bien, pero el pecado me lleva cautivo a hacer aquello que yo sé que no debo hacer. Ahora, esa es una ley que se cumple en los seres humanos permanente y continuamente sin que nos demos cuenta. Esta palabra ley de la que estamos aquí hablando, que tiene varias connotaciones, como hemos hablado, la ley de Moisés, aquí vemos el pecado, que es una ley, la ley del pecado y de la muerte, la ley del pecado, ¿verdad? Siempre se repite. ¿Cuándo se repite la ley del pecado? Cuando yo quiero hacer el bien. Cuando yo quiero hacer el bien, cuando yo quiero cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Efectivamente, la ley del pecado y de la muerte se activa. El botón de la ley del pecado y de la muerte se activa. Y esto tiene que ver con algo muy importante, hermano, que la nueva criatura que Dios creó en cada uno de nosotros por medio de la resurrección de Jesucristo, ya no necesita ley. Porque aquel que no peca no necesita ley. La Escritura nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjate, el nuevo hombre, la nueva criatura no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios, entonces no necesita ley. Entonces, ¿la ley quién la necesita? El hombre que potencialmente es pecador. El hombre que efectivamente desea hacer el bien. Ese hombre está reconociendo en ese deseo de hacer el bien, está reconociendo que efectivamente el mal está en él. ¿Por qué? Porque espontáneamente no hace el bien. Simplemente sabe que tiene que hacer el bien y desea hacer el bien, pero se da cuenta que no tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Ahora, lo importante y que queremos ver acá, ¿verdad?, es que de acuerdo con la perspectiva que la Escritura nos da, en nuestro ser humano, en nuestro yo, hay tres personas, tres vidas, por ponerlo de alguna manera así, que tienen que ver directamente con nuestro proceder. No olvidemos que el hombre tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. El hombre es un hombre, digamos, tripartito, y específicamente el hombre espiritual, ¿verdad?, que ha sido nacido de Dios, tiene el espíritu para que more allí el espíritu de Dios. El versículo 18, justamente de este mismo capítulo 7, el apóstol dice, y yo sé que en mí, ya comienza él un poco a mirarse a sí mismo, y esto es importante para que nosotros también vayamos entendiendo esta parte, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, él está hablando de un mí, o sea, de un yo sé que en mí, esto es en mi carne, ahí él determina una parte de su ser, su carne. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Fíjate, aquí el Señor determina por medio del apóstol que hay una área de nuestra vida que es el área externa del ser humano, que es el área exterior, digamos que es el hombre exterior, no es el hombre interior. En el hombre exterior, es decir, en mi carne, no mora el bien. Ok, si no mora el bien, en el versículo 20 nos muestra quién es el que mora allí. Dice, y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate, el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Y el 20 dice, el pecado que mora en mí. Ok, el pecado mora en mi carne. Es decir, en una parte de mi ser, en el hombre exterior, mora el pecado. Mora el pecado. Y fíjate que en el mismo versículo 18 estoy intentando dividir el ser humano, que somos tú y yo, en tres partes. Primero el hombre exterior, aquí la escritura le llama la carne, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En el hombre exterior no mora el bien. Es decir, hermano, tú tienes que aprender a conocerte a ti mismo, porque de esto va a depender las decisiones que tú tomes en el futuro. ¿Para qué? Para que sepas qué tipo de ley, de acuerdo con el botón que tú aprietes, es el que va a operar en tu vida, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. ¿Quién mora? El pecado que mora en mí. ¿Quién es efectivamente el que patrocina el pecado? ¿Quién es el que manifiesta el pecado? Pues el enemigo, Satanás. Satanás es el padre del pecado. Satanás es el padre de la mentira. Digamos que Satanás tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de poder operar por medio del pecado en nuestra carne, ¿no es cierto? Y fíjate lo que dice aquí en el versículo 18, porque el querer el bien está en mí. Aquí hay otro mí, escucha bien. Primero él habló de la carne, que es un mí. Ahora dice, porque el querer el bien está en mí. Obviamente, no está en la carne el querer el bien. Porque el querer el bien está en mí. Aquí está hablando del querer, el desear, está en el campo de, efectivamente, las emociones. Es decir, estamos hablando del alma. En el alma. En el alma, en donde está la mente, en donde están las emociones y en donde está la voluntad, vive un hombre, tu esencia, el hombre que Dios creó, ¿verdad? En el principio, en el huerto del Edén, fue creado bueno. Fíjate qué es lo que está en este hombre. El querer el bien está en mí. El querer en el área de los deseos, en el área de los sentimientos, en el área de las emociones, en el área de la mente, en el área de la voluntad. Hay otro yo, que aquí dice, ¿verdad? El querer el bien está en mí. Pero sin embargo, aquí nos dice algo muy importante, pero no tiene el poder para hacerlo. Es decir, una cosa es el querer y otra cosa es el hacer. Fíjate, aquí ya vemos dos cosas importantes. En el hombre exterior, en mi carne, mora el pecado. Y la escritura dice que el pecado me lleva cautivo a hacer todo aquello que no quiero hacer. Pero sin embargo, tengo otro yo que está en mi alma, ¿no es cierto? Que en ese siempre está el querer el bien. Hermano, por esencia, cualquier ser humano en su alma normalmente quiere hacer el bien. Pero sin embargo se da cuenta que hay algo que opera en él que es más poderoso que lo que él quiere y termina haciendo el mal que no quiere hacer. Entonces aquí vemos algo muy importante. En este hombre interior, este ya es un hombre intermedio, digamos, el hombre del alma, el suje de Dios. ¿Ok? Este hombre tiene conciencia de sí mismo en su alma. Tú y yo no vivimos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es efectivamente una herramienta de nuestra propia alma, nuestro verdadero yo, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestros sentimientos están en nuestra alma. En ese hombre que Dios creó, la Escritura nos dice que está el querer el bien, pero lamentablemente no está el poder para hacerlo. El poder para hacer el bien, ¿verdad? Como vamos a ver, está en el espíritu. Mira, por el un lado tienes el cuerpo
de carne en donde está el poder del pecado obrando. Ok, por otro lado, tú tienes en tu alma otra persona, que eres tú, la que fue creada, y que en su corazón está el querer hacer el bien. Pero ya vemos que no está el poder para hacerlo. Cuando esta persona quiere hacer el bien, sin darse cuenta, activa algo contrario. Fíjate lo que dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, este hombre interior quiere hacer el bien. Esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Yo decido hacer el bien. Dice, y así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Fíjate, ahora la palabra ley, aquí es algo que siempre se va a repetir. Ya no es la ley de Dios. Aquí la palabra ley es una ley que se repite, una ley que si yo hago algo siempre se repite. Es decir, cuando yo me lanzo del 7º piso, si soy cristiano o si soy musulmán o si soy lo que sea, ¿verdad? La ley de la gravedad va a hacer su trabajo y nos vamos a zampar contra el pavimento. No importa qué tipo de creencia religiosa tú tengas. Si tú efectivamente caes desde una altura, inmediatamente la ley de la atracción, ¿no es cierto? La ley de la gravedad va a hacer su trabajo y tú efectivamente vas a caer al piso. Siempre. Esto es una ley. Una ley es que cuando efectivamente tú te sometes a unas ciertas circunstancias, siempre va a suceder lo mismo. Aquí pasa exactamente lo mismo en el campo espiritual. En el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Pero fíjate, ¿cuándo esta ley funciona? Cuando quiero yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. El mal está en mí. Cuando yo quiero hacer, se repite la ley de hacer lo malo. Cuando yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sin darme cuenta, y Satanás conoce muy bien esta figura, cuando tú aplastas el botón de querer hacer el bien, inmediatamente te vas a dar cuenta que el mal está en ti. ¿Por qué? Porque terminas haciendo aquello que decidiste no hacer o aquel bien que decidiste hacer. Contrario a lo que nosotros hemos aprendido, hermanos, esto que está naturalmente arraigado en nuestro corazón, el querer hacer el bien, más bien es un problema en nuestra vida espiritual, porque activamos el mal. Fíjate, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Nadie puede escapar de esta realidad, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, aquí vemos otro hombre que la Escritura nos habla. Fíjate, aquí ya es del hombre interior. Estamos hablando del hombre de la carne, en donde mora el mal. Estamos hablando del alma en donde moro yo. Y ahora la Escritura nos habla en el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. ¿Ok? Otro hombre en el que va a operar una ley distinta. ¿Ok? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces tú tienes aquí 3 hombres que nos muestra la Escritura. ¿No es cierto? Primero, en el versículo 18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ahí está el primero, mi carne. En mi carne no mora el bien, en mi carne mora el pecado. Después él dice, porque el querer el bien está en mí. Este en mí es mi alma, porque está en el campo, efectivamente, de las emociones, de los sentimientos. El querer está en el campo del alma, está en el campo de las emociones. Allí es donde está mi yo. Este yo quiere hacer el bien. Mira, así es que nos creó nuestro Padre. Todo ser humano fue creado con esta inclinación de querer hacer el bien. Lo que pasa es que como Satanás entró a nuestra carne y allí se estancó, allí es imposible que nosotros podamos hacer el bien que queremos hacer, sino que el pecado es el que me lleva cautivo a hacer el mal que no quiero hacer. Pero ¿cómo yo activo el pecado?
De acuerdo a el versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Contrario a todo lo que nosotros normalmente recibimos como enseñanza para tratar de ser mejores personas, para tratar de ser mejores cristianos, cuando nosotros queremos hacer el bien, hallamos esta ley, que el mal está en mí. Ahora el versículo 22 aquí ya nos muestra el hombre interior. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y el hombre interior ya es el hombre espiritual, es el hombre que ha nacido de nuevo. En ese hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. ¿Sí? Me deleito en la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia? Tu experiencia es que tú tienes un espíritu que se deleita en la ley de Dios. Tú tienes dentro de tu ser alguien que continuamente te está llamando a venir a la Escritura, te está llamando a venir a comunión con Dios, te está llamando a estar a cuentas con Él desde la perspectiva de la comunión, te está llamando a que le des el tiempo necesario, ¿verdad? Para que efectivamente tú te puedas relacionar con Él. Es el hombre interior que está morando dentro de nuestro corazón. Y este hombre interior te está pidiendo, a veces no lo hacemos caso, ¿no? Este hombre interior te está pidiendo permanente y continuamente el venir a meditar en la Escritura, a darle el tiempo necesario para meditar en lo que Él ha hecho por mí, a el poder estar, ¿verdad?, con mi mente enfocado y dedicado a lo que Él es. Este es el hombre interior que está en mí y este hombre se deleita en la ley de Dios. Solito, se deleita, siempre está deleitándose en la ley de Dios. A veces puede ser un hombre que todavía para nosotros es un poco imperceptible, pero si nosotros hoy tenemos esta inclinación de buscar la Escritura, de buscar lo espiritual, de buscar lo más alto, pues ahí está. Lo que pasa que muchas veces las leyes que se producen en nosotros, que es lo que queremos ver, no permiten efectivamente que esta parte de nuestro ser reine en nuestra propia vida. Y la idea justamente es que esta vida reine en ti y en mí. Ahora el versículo 23 dice, pero yo veo otra ley en mis miembros. Mira, otra vez la palabra ley. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahora estamos hablando de los miembros, otra vez de la carne. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mira, aquí vemos otra. La ley de mi mente. La ley de mi mente. ¿Sí? Esta ley de mi mente, ¿no es cierto?, es la ley que quiere normalmente servir a Dios. En mi mente yo quiero servir a Dios. En mi mente yo anhelo servir a Dios. En mi mente yo deseo servir a Dios. Pero aquí estamos hablando de la mente espiritual, no de la mente de la carne. Sino esta mente que quiere más de Él. Que quiere, como decíamos hace un minuto, buscar un poco más de Él. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira, en mi carne mora el pecado, mejor dicho, en mi carne mora el mal, no mora el bien, mora el pecado. Y el pecado me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, ¿qué activa esta ley? Versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Queriendo yo hacer el bien, activo esta ley. Queriendo yo hacer el bien, aplasto el botón para que esta ley se repita, que el mal está en mí. Métete esto en la cabeza, mi querido hermano. Así que, más bien el querer hacer el bien es una herramienta que el enemigo utiliza, porque conoce bien quién tú eres interiormente, para que actives el mal y él te lleve a hacer justamente aquello que tú has decidido no hacer. Es al revés. Ahora, aquí lo maravilloso
es que la Escritura nos dice que veo otra ley, dice que hay otra ley que es la ley de mi mente, ¿no es cierto? Esta ley de mi mente tiene que ver con el hombre interior que se deleita en la ley de Dios. La ley de mi mente es el hombre interior que se deleita con la ley de Dios, pero esta ley de mi mente que se deleita en la ley de Dios, en el hombre interior, ¿no es cierto? No se puede manifestar poderosamente porque todavía la ley, ¿no es cierto?, del pecado que está en mis miembros me lleva cautivo a hacer el mal que no debo hacer. Es decir, aquí vemos lo primero, hermanos, 3 personas que están actuando en todo nuestro ser. Digamos que nosotros somos un ejemplo de toda la creación. Somos 3 personas que habitamos dentro de uno mismo. Primero, está, ¿no es cierto?, nuestro Dios en nuestro hombre interior, viviendo y morando ya en nosotros. Estamos nosotros mismos en nuestra alma, ¿verdad? Es la esencia de lo que tú y yo sabemos que somos, y está efectivamente la ley del pecado y de la muerte, el pecado morando en nuestra carne. Ahora, estas 3 son personas. Hay 3 espíritus con personificación que se muestran en la Escritura. Está el espíritu de Dios, está el espíritu del hombre y está el espíritu de Satanás o el espíritu del enemigo. Ahora, si tú te das cuenta, nosotros estamos en una especie de sándwich en la mitad. Estamos nosotros entre, ¿verdad?, el espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. Ahora, estas 3 personas tienen leyes que se repiten permanente y continuamente en la medida en que nosotros simplemente aplastamos unas teclas. El apóstol llegó a entender que tenía estas 3 realidades en su vida, pero sin embargo él vivía permanente y continuamente en derrota. Versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y el mismo versículo 25 pues nos da la respuesta, porque lo que el Espíritu está haciendo es llevándonos a que nosotros reconozcamos la victoria que está en nosotros para que activemos el botón correcto y la ley correcta comience efectivamente a hacer el trabajo que nosotros estamos buscando. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, muchas veces nos damos cuenta que por un lado, con la mente, si estamos sirviendo a la ley de Dios porque está en nosotros este querer hacer el bien, esta inclinación hacia las cosas de Dios, pero sin embargo vemos en nuestra carne algo distinto y diferente que se revela, ¿verdad?, contra esta ley que está operando en nosotros. Y el versículo 8 nos lleva efectivamente a que podamos enfocarnos en la persona correcta dentro de nosotros mismos. Es decir, yo que soy esta persona sándwich, que estoy en el centro, estoy entre 2 espíritus, ¿verdad? Que si yo soy capaz de saber activar estos espíritus, yo voy a comenzar a recibir los beneficios de estos espíritus. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, o si yo sigo todavía mirándome a mí mismo, queriendo ser bueno, queriendo hacer buenas cosas. Ahora, no malentienda, aquí lo que estamos nosotros en el campo espiritual no es diciendo que usted haga malas cosas, estamos diciendo que si usted trata de ser bueno por sus propios medios, por sus propias capacidades, y trata de ganarse el favor de Dios por sus propios méritos, ahí está el problema. Si usted verdaderamente no echa mano de la vida nueva que ya Dios le dio para que esa vida sea la que se manifieste, santa, justa, buena y recta,
entonces usted lo que está haciendo básicamente es intentando imitar la vida de Jesucristo. A esto es lo que la Escritura nos llama la fe fingida, o la fe no fingida es Cristo mismo expresándose y manifestándose a través de nosotros y nosotros disfrutando básicamente de su poder, de su manifestación por la ley de Dios que efectivamente se manifiesta en nuestra vida cuando tocamos la tecla correcta. Pero cuando nosotros estamos intentando ser buenos por nosotros mismos, y allí la primer cosa, mi hermano, que vamos a hacer siempre es el hacerle deudor a Dios, porque cuando yo me estoy portando bien a través de mis propias capacidades, entonces sigue el que Dios no me debería mandar males. Y cuando de alguna manera yo he dejado de hacer esto y lo otro, creyendo que esas cosas son las que me están salvando o me están justificando delante de Dios, o son las razones por las cuales Dios me va a bendecir y no su amado Hijo Jesucristo, entonces lo que yo voy a recibir de parte de Dios muchas veces son situaciones contrarias, porque en lugar de venir bendición, pueden venir situaciones difíciles y yo lo primero que voy a decir, Dios, ¿qué pasó? Si yo ya he hecho esto, he hecho lo otro y he dejado de hacer esto y no eres justo conmigo, ¿por qué me estás mandando o por qué estás permitiendo estas cosas de mi vida? Y el Señor las permite justamente porque la fe verdadera tiene que ser probada. Porque la fe verdadera no puede ser una fe fingida. La fe verdadera tiene que ser fe de Cristo manifestándose a través de nosotros. Porque Cristo ya mora en ti, en tu espíritu. Pero sin embargo, todavía la ley del pecado y de la muerte también están en tu carne. Por eso es que el apóstol aquí nos muestra claramente que personas viven en nosotros y qué leyes son las que funcionan en nosotros. La ley del pecado y de la muerte es la que funciona cuando efectivamente Satanás tiene la capacidad de operar en nosotros. La ley de mi mente es la que opera en mí, que es la que quiere efectivamente agradar a Dios, que es la que quiere hacer bien las cosas, pero no tiene el poder para poder hacerlo. Y tienes aquí, versículo 8, que es el punto más importante para nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate, versículo 2. Porque la ley, otra vez, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, aquí está hablando de la ley de Dios, era imposible para la ley de Dios, por cuanto yo era débil por la carne, el hacer que la justicia de la ley se cumpla en mí. Eso es lo que está diciendo. Es imposible para la ley de Dios el que su justicia se cumpla en mí por cuanto yo soy débil en la carne. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en ti y en mí. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que la justicia de la ley se cumpla en ti. Ahora, ¿qué significa que se cumpla en ti la justicia de la ley? Es que por esta justicia de la ley se cumpla el hecho de que tú seas justificado delante de Dios y que por esta razón te vengan a ti todas las bendiciones que Dios ha prometido en la Escritura. Ese es el punto. Dios quiere que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Es otra ley. Es decir, la vida de Cristo que mora en mi espíritu tiene una ley, ¿sí?, que hace que yo cumpla la justicia verdaderamente. Es decir, Cristo morando en mí es una ley
que Dios ve y que por esa ley yo pongo un puente, un camino, abro una brecha por medio de la cual tengo acceso a las bendiciones que Dios efectivamente quiere que yo reciba, porque estoy a cuentas con Él y porque la justicia de la ley hoy es una realidad en mi propia vida. Pero la justicia de la ley por la obra maravillosa de Jesucristo y no por efectivamente mi propia mano. Entonces, hermano, cuando efectivamente nosotros estamos mirando estas tres personas, el punto que queremos resaltar aquí es que, por un lado, tenemos el pecado morando en nosotros y que tiene una ley, la ley del pecado y la muerte. Por otro lado, estamos nosotros en el centro con la ley de la mente, que es la ley del hombre. ¿Sí? Esta ley efectivamente se complace en la ley de Dios, y tanto se complace en la ley de Dios que a veces cometemos el error de querer hacer lo bueno, pero en lugar de activar la justicia de Dios, activamos la ley del pecado y de la muerte. Ahora, y está, ¿no es cierto?, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual es una ley que está por sobre todas las demás leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Es decir, me libra de la ley del pecado y la muerte. Fíjate que no me libra de la ley de la mente, sino que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, me libra de la ley que me lleva cautivo a hacer aquello que sé que no debo hacer. Y ahora tengo el poder para poder hacer el bien que quiero hacer. Pero es al revés. Es decir, cuando yo miro a Jesucristo, estoy tocando el botón que hace que la justicia de la ley se active en mí. Y por esa razón comienzo yo no solamente a tener un nuevo tipo de relación con mi Padre, sino que los beneficios, las bendiciones y la ley del Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, hermano, es muy importante que entendamos que estas leyes son las responsables de nuestras desgracias. Son las responsables de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestra escasez, de nuestras enfermedades. La ley del pecado y de la muerte es la responsable de todos los males que tú tengas o de todos los males que de alguna manera estén a tu alrededor. Esa ley es la que está de alguna manera teniendo preeminencia en el mundo, en el ser humano. Y por eso es que vemos un estado permanente y continuo de decadencia, de descomposición social. ¿Por qué? Porque el pecado y la muerte cada día, ¿verdad?, están más activos, porque el hombre responde hacia el mal tratando de hacer el bien y sigue activando la ley del pecado y de la muerte, en lugar de mirar a Jesucristo para que se active la ley del Espíritu de vida, que es la que me libra de todas aquellas circunstancias. Sin darnos cuenta, nosotros estamos diariamente activando el botón equivocado para que los males nos vengan. E increíblemente, ese botón equivocado es el querer hacer el bien. Eso dice la Escritura. Satanás bien sabe eso. Y ahí hay una respuesta del sistema religioso, porque ¿qué es lo que el sistema religioso normalmente está predicando? El que hagamos bien, el que seamos mejores personas, el que seamos mejores padres, el que seamos mejores esposos, el que seamos mejores esposas, el que seamos mejores hijos, el que seamos mejores trabajadores, el que seamos mejores. Cuando yo quiero hacer el bien, de acuerdo con la Escritura, ¿qué estoy activando? Cuando yo quiero hacer el bien, de acuerdo con la Escritura, hermanos, yo estoy activando, de acuerdo con el versículo 18, me parece que era, ¿no?
de acuerdo con la Escritura, ¿en dónde estaba este versículo? 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Versículo capítulo 7, Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien. Nosotros estamos, hermanos, permanente y continuamente, inclusive sin darnos cuenta, nosotros que somos padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes, les estamos queriendo decir, no hagas esto, mejora, no hagas esto otro, mejora. Y sí, Dios por supuesto que quiere que efectivamente nosotros dejemos de hacer esas cosas, pero la manera de dejarlas de hacer no es alimentando el que quieran hacer el bien. Porque muy posiblemente nos van a tomar en cuenta nuestra sugerencia y se van a hacer una firme decisión de querer hacer el bien. Pero ¿qué va a pasar? Según el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, se va a volver a repetir todo el mal que de alguna manera nosotros estamos viendo hoy con nuestros propios ojos. ¿Cuál sería la respuesta? Pues ¿no será que la respuesta es comenzarles a hablar de Cristo? No darles consejos de que hagan el bien. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Pero lejos está muchas veces de nosotros hablarles de Él, de Cristo. Hablarles de que en ello efectivamente se está produciendo una ley, así como en ti. Mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces tú te has propuesto hacer el bien y terminas haciendo el mal? ¿Cuántas veces en los matrimonios, en las malas relaciones, en actitudes hostiles, conyugales, de lado y lado, nos hemos hecho un firme propósito de ya no volver a hablarnos fuerte, ya no volver a agredirnos, ya no volver a hacer esto, ya no volver a hacer el otro? Y lo decimos de corazón. No es que lo decimos por pasar el rato. Y seguramente lo decimos con verdad, al punto que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos nos creen. Porque digamos que estamos sinceramente dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo para dejar de hacer algo que esté molestando la relación. Pero cuando yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y poco tiempo pasará para que otra vez aquello que prometí no hacer se vuelva a hacer. Porque en mí no es que yo lo quiera hacer, es que hay algo más poderoso que yo. El pecado que mora en mí, dice la Escritura, tiene más poder que yo. Aquí, hermanos, estamos hablando de un tema espiritual. Esto es un tema espiritual. Si yo estoy peleando contra principados y contra potestades, realmente la guerra, ¿verdad?, no es contra carne y sangre, nos dice Efesios 6, sino contra principados y potestades. La pregunta es, ¿yo puedo ver a los principados? ¿Yo puedo ver a las potestades? No. Esto está en el campo de lo subjetivo. Pero Cristo también está en el campo de lo subjetivo. Y Él es el que lo por nosotros. Ahora, Él nos ha dado herramientas subjetivas, pero que pueden ser muy objetivas en un momento determinado, para poder nosotros tener acceso a este mundo subjetivo. Esta herramienta se llama la fe. La fe está en el campo de lo que no se ve. Y es por eso que cuando yo activo la fe y por medio de la fe yo hago mías las promesas de mi Padre, y por medio de la fe yo me enfoco en Jesucristo, y por medio de la fe Cristo mora y vive en mi corazón, entonces estoy utilizando una herramienta subjetiva, la fe, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para atacar y para yo nutrirme y efectivamente tener el poder que Dios me da para que yo pueda hacer el bien. La Escritura nos dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
esta ley solamente opera en Cristo Jesús. El enfoque tuyo, hermano, desde ahora en adelante es, o te enfocas en ti, e inmediatamente, cuando te enfocas en ti, e inmediatamente la ley del pecado y la muerte es activada. Ahora, si te enfocas en el diablo, ¿cómo uno se puede enfocar en el Satanás? Pues nada, creyéndole. Cuando tú estás enfocado en el temor, cuando tú estás enfocado en el miedo, cuando tú estás enfocado en la enfermedad, cuando tú estás enfocado en el estrés, cuando tú estás enfocado en lo negativo, cuando tú estás enfocado en todo aquello que no edifica la vida espiritual, evidentemente tú te estás enfocando en el enemigo y él está feliz, porque eso no te va a ayudar en absoluto a poder ser libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, cuando tú te enfocas ni en ti ni en el enemigo, sino en Cristo Jesús, fíjate, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús opera la ley del Espíritu de vida. Me ha librado. El Señor Jesucristo está en nosotros, hermanos, justamente para que su ley opere en nuestra vida. Ya no la ley del pecado y de la muerte, sino la ley del Espíritu de vida, para que esa ley nos libre de todos los males que efectivamente nosotros podemos padecer en esta tierra. La Escritura nos dice en uno de los salmos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. No dice de algunas, no dice de las más fáciles. Una cosa que sí dice es que muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué? Porque el justo va a ser más afligido, porque Satanás sabe que cuando nosotros encontramos la llave para activar la ley del espíritu de vida, la podemos poner en práctica en nuestra propia vida y podemos a otros darles la llave, entonces por supuesto les somos molestosos, les somos peligrosos. Muchas son las aflicciones del justo y seguramente van a venir aflicciones, pero de todas ellas lo librará el Señor. Porque finalmente esta vida preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que va a hacer es darnos vida. Entonces, hermanos, el llamado para nosotros el día de hoy es a que, ya que nosotros estamos en una posición sándwich, o tú activas la ley del espíritu de vida, o tú activas la ley del pecado y de la muerte. Cuando tú pones tu mirada en Cristo Jesús, permanente y continuamente, cuando tú haces de Cristo como verdaderamente es tu sabiduría, tu justificación, tu salvación y tu redención, activas la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual te libra de todos los males que efectivamente hoy te están aquejando. Por el otro lado, si tú quieres hacer el bien, activas la ley del pecado y de la muerte. Y todos los males de la ley del pecado y de la muerte, lamentablemente van a seguir siendo tu pan de cada día. Entonces tú decides, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio de la prueba que Satanás permita o ponga en tu camino, el Señor nos ha dado al Señor Jesucristo que mora en nuestro espíritu para que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos libre de estas circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo. La palabra ley en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Romanos se repite muchísimas veces y tiene que ver con estas leyes. La ley de Moisés, que es la ley de Dios que hemos hablado. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del pecado y de la muerte. La ley de la mente, que está en mí.
Así que aprendamos a que estas leyes han sido impuestas para que nosotros aprovechemos la ley del poder de Dios, para que podamos tener acceso a toda su gracia y a toda su bendición y a toda su victoria. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.